Todavía estaba oscuro cuando mi teléfono sonó con fuerza. Medio dormido, lo cogí y miré la pantalla. Era mi cuñada, Hillary. Un sentimiento de preocupación me invadió. ¿Por qué llamaba tan temprano? Verifiqué la hora, 6:30 de la mañana. ¿Hubo alguna emergencia? Respondí rápidamente, mi voz adormecida. Hillary, ¿qué pasó? Hubo una pequeña pausa antes de que ella hablara. Oye, Amy, tuve un pequeño accidente. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Un accidente? ¿Qué quieres decir? Me senté derecho y de repente me sentí completamente despierto. Tuve un accidente con tu auto, dijo riendo. Mi coche. Eso no tenía sentido. Mi auto estaba en el camino de entrada anoche y siempre llevaba mis llaves conmigo. Espera, ¿cómo conseguiste mi coche? Pregunté, confundido. Ella se rió entre dientes. Vaya, lo siento, pero no fue a propósito. Entonces me perdonarás, ¿verdad? Mi mano empezó a temblar. Tuve un mal presentimiento. Me vestí rápidamente y corrí hacia donde estaba ella. Tuve que ver el auto por mí mismo. Mi nombre es Amy y tengo 28 años. Trabajo en una empresa que fabrica repuestos para automóviles. A mi marido Nathan y a mí nos encantan los coches. Mi abuelo fue la razón por la que me interesé en ellos. Era un gran fanático de los autos y me enseñó todo sobre ellos. Tenía un coche clásico que me dejó cuando falleció. Era mi cosa más preciada. Me recordó mi infancia y todos los buenos momentos que pasé con él. La idea de que le pasara algo me hacía sentir mal. Llegué a la ubicación de Hillary y me quedé paralizado. El auto de mi abuelo quedó destruido. El parachoques estaba destrozado y la puerta tenía abolladuras profundas, como si alguien la hubiera golpeado con algo duro. Salí de mi auto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo sucedió esto? Mi voz tembló de ira y tristeza. Hillary estaba junto al coche destrozado, con los brazos cruzados. Relájate, Amy. Es solo un coche. Solo un coche. Esta era la posesión más querida de mi abuelo. Respiré profundamente, tratando de controlar mis emociones. ¿Cómo lo tomaste? Pregunté, mi voz aguda. Hillary se encogió de hombros. Oh, tomé tus llaves cuando te visité en Pascua. Mi cuerpo se puso rígido. ¿Pascua de Resurrección? Eso fue hace meses. Ella me había robado las llaves y esperó el momento adecuado. Mis manos se apretaron en puños. Me robaste el auto, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Ella puso los ojos en blanco. Prestado. Ni siquiera lo conduces mucho. Simplemente lo llevé a dar una vuelta. No podía creer su actitud. Pero la peor parte, ni siquiera parecía arrepentirse. Hillary sonrió. Mira, no se lo digas a Nathan ni a mis padres, ¿vale? Somos familia. Mantengamos esto entre nosotros. Todo mi cuerpo se sentía caliente de ira. Ella realmente pensó que podría salirse con la suya. Violaste la ley, dije con firmeza. Robaste mi auto, lo chocaste y ahora me dices que me quede callado. Ella suspiró, como si estuviera exagerando. No seas tan dramático. Eso fue todo. Tuve suficiente. Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono y llamé a la policía. La sonrisa de Hillary desapareció. La policía llegó unos minutos más tarde. Me pidieron que les explicara todo y lo hice. Cuando un oficial se volvió hacia Hillary y le preguntó, ¿te llevaste el auto sin permiso? Su rostro se puso pálido. Yo, lo tomé prestado, tartamudeó. El oficial negó con la cabeza. Eso se llama robo. Por primera vez, Hillary parecía nerviosa. Cuando le dijeron que fuera a la comisaría para ser interrogada, se volvió hacia mí con una mirada de odio. Estás arruinando mi vida. Ella escupió. Pero no me sentí culpable. Ella se había hecho esto a sí misma. Esa noche, Nathan y sus padres no tenían idea de lo que había sucedido hasta que sonó el teléfono fijo. Mi suegra lo recogió. Su rostro cambió cuando me entregó el teléfono. Amy, es la compañía de seguros. Algo sobre un accidente. Respiré hondo y respondí. Los ojos de Nathan se entrecerraron. ¿Qué accidente? No pude ocultarlo más. Les conté todo. Cómo Hillary robó mi coche, lo destrozó y trató de ocultarlo.
La habitación quedó en silencio. Entonces, su padre golpeó la mesa con el puño. ¿Ella hizo qué? Nathan se volvió hacia mí, con el rostro lleno de sorpresa. Amy, ¿por qué no me lo dijiste antes? En un dicho. No quería causar problemas familiares, pero no podía dejarlo pasar. Su madre parecía desconsolada. Le robó a su familia y ni siquiera se siente mal. En ese momento llegó otra llamada. Era la policía. Necesitaban a alguien que sacara a Hillary bajo fianza. El padre de Nathan respiró hondo. Déjala quedarse allí por la noche. Quizás aprenda algo. Nadie discutió. Hillary estaba furiosa. Cuando finalmente fue liberada, sus problemas no habían terminado. El seguro no cubriría los daños porque el coche fue robado. Eso significaba que ella tenía que pagar todo ella misma. Fue entonces cuando entró en pánico. Papá, no tengo esa cantidad de dinero. Ella lloró. El rostro de su padre estaba serio. Entonces usaremos los $30,000 que ahorramos para tu boda. Hillary jadeó. No. Eso es para mi futuro. Pero su padre negó con la cabeza. Las acciones tienen consecuencias. Lo rompiste, lo arreglas. Hillary suplicó. Lloró e incluso intentó culparme. Amy, somos familia. ¿No puedes simplemente perdonarme? La miré fríamente. Me perdonaría si te hubiera robado y destruido algo valioso para ti. Ella no tuvo respuesta. Al final, los ahorros de su boda se utilizaron para pagar los daños. Pero la peor parte para ella, su prometido rompió con ella. Si no puedes respetar a la familia, ¿cómo puedo confiar en ti?, dijo. Su egoísmo le había costado todo. Pasaron los meses y a Hillary empezaron a sucederle cosas extrañas. Ella perdió su trabajo. Su despertador dejaba de funcionar en días importantes, lo que la hacía llegar tarde a las reuniones. Su auto nuevo se averió inesperadamente. Una noche, ella apareció en mi puerta, pálida y temblorosa. Amy, creo que estoy maldita, susurró. Fruncí el ceño. ¿Maldito? Ella asintió con las manos temblorosas. Sigo teniendo un sueño. Un hombre alto con barba sigue persiguiéndome y me dice, asume la responsabilidad de tus acciones. Mi corazón se detuvo. Ese era el dicho favorito de mi abuelo. Hillary parecía aterrorizada. Amy, necesito hacer las cosas bien. ¿Podemos visitar su tumba? Necesito disculparme. Por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Ella ya no era la persona arrogante y egoísta que solía ser. Estaba destrozada. Dudé y luego asentí. Bueno, este domingo. Cuando estuvimos ante la tumba de mi abuelo, Hillary hizo una profunda reverencia. Lo siento mucho, susurró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Miré en silencio. Quizás mi abuelo había encontrado una manera de darle una lección. Después de todo. Unas semanas más tarde, Hillary me llamó. Su voz sonaba diferente, más suave, más tranquila. Amy, dejé de tener esos sueños. Levanté una ceja. En realidad, ella se rió ligeramente. Sí. En el último, el barbudo me sonrió y me dijo, lo has hecho bien. Todo está bien ahora. Luego desapareció. Jadeé. Eso sonó exactamente como algo que diría mi abuelo. Hillary suspiró. Quiero cambiar, Amy. No quiero volver a lastimar a nadie. Entonces quiero comprar el mismo modelo que el auto de tu abuelo. Un día, cuando lo haga, quiero que tú lo conduzcas primero. Me quedé atónito. La antigua Hillary nunca habría dicho eso. Creo que a mi abuelo le encantaría escuchar eso, dije en voz baja. Tal vez, solo tal vez, ella finalmente había cambiado. Mientras conducíamos a casa, miré por la ventana y pensé en todo lo que había sucedido. Las personas pueden cambiar, a veces de la forma más inesperada. El auto de mi abuelo había desaparecido, pero se había restaurado algo aún más valioso. Nuestro vínculo familiar. Quizás esa fue su última lección para nosotros. Esperaba que en algún lugar nos estuviera cuidando, sonriendo. Todavía estaba oscuro cuando mi teléfono sonó con fuerza. Medio dormido, lo cogí y miré la pantalla. Era mi cuñada, Hillary. Un sentimiento de preocupación me invadió. ¿Por qué llamaba tan temprano?
Verifiqué la hora, 6:30 de la mañana. ¿Hubo alguna emergencia? Respondí rápidamente, mi voz adormecida. Hilary, ¿qué pasó? Hubo una pequeña pausa antes de que ella hablara. Oye, Amy, tuve un pequeño accidente. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Un accidente? ¿Qué quieres decir? Me senté derecho y de repente me sentí completamente despierto. Tuve un accidente con tu auto, dijo riendo. Mi coche. Eso no tenía sentido. Mi auto estaba en el camino de entrada anoche y siempre llevaba mis llaves conmigo. Espera, ¿cómo conseguiste mi coche? Pregunté, confundido. Ella se rió entre dientes. Vaya, lo siento, pero no fue a propósito. Entonces me perdonarás, ¿verdad? Mi mano empezó a temblar. Tuve un mal presentimiento. Me vestí rápidamente y corrí hacia donde estaba ella. Tuve que ver el auto por mí mismo. Mi nombre es Amy y tengo 28 años. Trabajo en una empresa que fabrica repuestos para automóviles. A mi marido Nathan y a mí nos encantan los coches. Mi abuelo fue la razón por la que me interesé en ellos. Era un gran fanático de los autos y me enseñó todo sobre ellos. Tenía un coche clásico que me dejó cuando falleció. Era mi cosa más preciada. Me recordó mi infancia y todos los buenos momentos que pasé con él. La idea de que le pasara algo me hacía sentir mal. Llegué a la ubicación de Hilary y me quedé paralizado. El auto de mi abuelo quedó destruido. El parachoques estaba destrozado y la puerta tenía abolladuras profundas, como si alguien la hubiera golpeado con algo duro. Salí de mi auto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo sucedió esto? Mi voz tembló de ira y tristeza. Hilary estaba junto al coche destrozado, con los brazos cruzados. Relájate, Amy. Es solo un coche. Solo un coche. Esta era la posesión más querida de mi abuelo. Respiré profundamente, tratando de controlar mis emociones. ¿Cómo lo tomaste? Pregunté, mi voz aguda. Hilary se encogió de hombros. Oh, tomé tus llaves cuando te visité en Pascua. Mi cuerpo se puso rígido. ¿Pascua de Resurrección? Eso fue hace meses. Ella me había robado las llaves y esperó el momento adecuado. Mis manos se apretaron en puños. Me robaste el auto, dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Ella puso los ojos en blanco. Prestado. Ni siquiera lo conduces mucho. Simplemente lo llevé a dar una vuelta. No podía creer su actitud. Pero la peor parte, ni siquiera parecía arrepentirse. Hilary sonrió. Mira, no se lo digas a Nathan ni a mis padres, ¿vale? Somos familia. Mantengamos esto entre nosotros. Todo mi cuerpo se sentía caliente de ira. Ella realmente pensó que podría salirse con la suya. Violaste la ley, dije con firmeza. Robaste mi auto, lo chocaste y ahora me dices que me quede callado. Ella suspiró, como si estuviera exagerando. No seas tan dramático. Eso fue todo. Tuve suficiente. Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono y llamé a la policía. La sonrisa de Hilary desapareció. La policía llegó unos minutos más tarde. Me pidieron que les explicara todo y lo hice. Cuando un oficial se volvió hacia Hilary y le preguntó, ¿te llevaste el auto sin permiso? Su rostro se puso pálido. Yo, lo tomé prestado, tartamudeó. El oficial negó con la cabeza. Eso se llama robo. Por primera vez, Hilary parecía nerviosa. Cuando le dijeron que fuera a la comisaría para ser interrogada, se volvió hacia mí con una mirada de odio. «Estás arruinando mi vida», ella escupió. Pero no me sentí culpable. Ella se había hecho esto a sí misma. Esa noche, Nathan y sus padres no tenían idea de lo que había sucedido hasta que sonó el teléfono fijo. Mi suegra lo recogió. Su rostro cambió cuando me entregó el teléfono. Amy, es la compañía de seguros. Algo sobre un accidente. Respiré hondo y respondí. Los ojos de Nathan se entrecerraron. ¿Qué accidente? No pude ocultarlo más. Les conté todo. Cómo Hilary robó mi coche, lo destrozó y trató de ocultarlo. La habitación quedó en silencio. Entonces, su padre golpeó la mesa con el puño. ¿Ella hizo qué? Nathan se volvió hacia mí, con el rostro lleno de sorpresa. Amy, ¿por qué no me lo dijiste antes?
En un dicho. No quería causar problemas familiares, pero no podía dejarlo pasar. Su madre parecía desconsolada. Le robó a su familia y ni siquiera se siente mal. En ese momento llegó otra llamada. Era la policía. Necesitaban a alguien que sacara a Hillary bajo fianza. El padre de Nathan respiró hondo. Déjala quedarse allí por la noche. Quizás aprenda algo. Nadie discutió. Hillary estaba furiosa. Cuando finalmente fue liberada, sus problemas no habían terminado. El seguro no cubriría los daños porque el coche fue robado. Eso significaba que ella tenía que pagar todo ella misma. Fue entonces cuando entró en pánico. «Papá, no tengo esa cantidad de dinero». Ella lloró. El rostro de su padre estaba serio. «Entonces usaremos los $30,000 que ahorramos para tu boda». Hillary jadeó. «No. Eso es para mi futuro». Pero su padre negó con la cabeza. «Las acciones tienen consecuencias. Lo rompiste, lo arreglas». Hillary suplicó. Lloró e incluso intentó culparme. «Amy, somos familia. ¿No puedes simplemente perdonarme?» La miré fríamente. «Me perdonaría si te hubiera robado y destruido algo valioso para ti». Ella no tuvo respuesta. Al final, los ahorros de su boda se utilizaron para pagar los daños. Pero la peor parte para ella, su prometido rompió con ella. «Si no puedes respetar a la familia, ¿cómo puedo confiar en ti?», dijo. Su egoísmo le había costado todo. Pasaron los meses y a Hillary empezaron a sucederle cosas extrañas. Ella perdió su trabajo. Su despertador dejaba de funcionar en días importantes, lo que la hacía llegar tarde a las reuniones. Su auto nuevo se averió inesperadamente. Una noche, ella apareció en mi puerta, pálida y temblorosa. «Amy, creo que estoy maldita», susurró. Fruncí el ceño. «¿Maldito?» Ella asintió con las manos temblorosas. «Sigo teniendo un sueño. Un hombre alto con barba sigue persiguiéndome y me dice, asume la responsabilidad de tus acciones». Mi corazón se detuvo. Ese era el dicho favorito de mi abuelo. Hillary parecía aterrorizada. «Amy, necesito hacer las cosas bien. ¿Podemos visitar su tumba? Necesito disculparme». Por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Ella ya no era la persona arrogante y egoísta que solía ser. Estaba destrozada. Dudé y luego asentí. «Bueno, este domingo». Cuando estuvimos ante la tumba de mi abuelo, Hillary hizo una profunda reverencia. «Lo siento mucho», susurró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Miré en silencio. Quizás mi abuelo había encontrado una manera de darle una lección. Después de todo. Unas semanas más tarde, Hillary me llamó. Su voz sonaba diferente, más suave, más tranquila. «Amy, dejé de tener esos sueños». Levanté una ceja. «¿En realidad?» Ella se rió ligeramente. «Sí. En el último, el barbudo me sonrió y me dijo, lo has hecho bien. Todo está bien ahora». Luego desapareció. Jadeé. Eso sonó exactamente como algo que diría mi abuelo. Hillary suspiró. «Quiero cambiar, Amy. No quiero volver a lastimar a nadie. Entonces quiero comprar el mismo modelo que el auto de tu abuelo. Un día, cuando lo haga, quiero que tú lo conduzcas primero». Me quedé atónito. La antigua Hillary nunca habría dicho eso. «Creo que a mi abuelo le encantaría escuchar eso», dije en voz baja. Tal vez, solo tal vez, ella finalmente había cambiado. Mientras conducíamos a casa, miré por la ventana y pensé en todo lo que había sucedido. Las personas pueden cambiar, a veces de la forma más inesperada. El auto de mi abuelo había desaparecido, pero se había restaurado algo aún más valioso: nuestro vínculo familiar. Quizás esa fue su última lección para nosotros. Esperaba que en algún lugar nos estuviera cuidando, sonriendo,